Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. ¿Cómo están, amigos? Gusto de saludarles. Esta es la edición de Escenario Social para esta semana. Semana bastante movida, ya habíamos conversado con respecto a la semana anterior, ¿cierto? En este mismo programa, pero semana bastante movida. Antes de iniciar, ¿cierto? El análisis, la conversación, muchachos, saludar cordialmente a Pablo Cerón, que hace posible, ¿cierto?, que esta puesta en escena, digamos, de nosotros. Y también, evidentemente, Cristian García, un abrazo, amigo. Alfredo Fonseca, también lo mismo para ti. Muchas gracias, Manuel. Gusto saludarte, Cristian, y también a nuestro control, digamos, a Radio Polar, digamos, que gentilmente nos acompaña, y bueno, saludar a toda nuestra audiencia. Sí, igualmente gusto saludarte, Alfredo, Manolo, hola, y también a Pablo ahí, que nos hace posible también en los controles que esto salga en tiempo y forma. Y por supuesto nuestra audiencia que siempre fielmente nos sigue, ¿cierto? Y también nos hace su retroalimentación a través de los comentarios. Así es, desde la plataforma de Polar Comunicaciones, entonces, Polar más radio que nunca. Damos inicio a nuestra sesión, muchachos. Escenario social al aire. Miren, la semana pasada la pregunta con la cual iniciamos el debate, Cristiano, Alfredo, fue cuál era la posición en la que quedaba, ¿cierto?, el gobierno después de todo lo que estaba ocurriendo con el tema del tercer retiro, ¿ya? Cuando el tercer retiro, ¿cierto?, recién estaba en proceso de votación en la Cámara Baja. Hoy en día ya esta semana, ¿cierto?, ha avanzado harto ya este proyecto, pero paralelamente también avanzó la idea que también se fijó en el programa pasado, ¿cierto?, no por nosotros, sino que la idea que subyace detrás de lo que fue el patrocinio del tercer retiro por parte del Congreso. Y esta idea era efectivamente recurrir al Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo, ¿cierto? Bueno, las señales, todas las señales, muchachos, y esto lo conversamos también, eran o apuntaban a que efectivamente el presidente no debía concurrir al Tribunal Constitucional. Pero voy a ocupar palabras que he escuchado de analistas, ¿cierto?, del propio sector de gobierno, ¿eh? Pero el presidente es porfiado. El presidente es porfiado y aparentemente se hace rodear de gente que avala su porfía, porque le dice, sí, presidente, vaya, usted tiene la herramienta, por lo tanto, recurra al Tribunal Constitucional. ¿Ya? Y antes de hacer evidentemente alusión a este fenómeno de lo que significa el tercer retiro, porque ya está instalado el tercer retiro como un fenómeno social, independientemente de los otros dos que se han generado, el gobierno, fíjate, en una cuña dice que tiene conciencia del dolor, y ya les cedo la palabra, muchachos, tiene conciencia del dolor de las familias, pero el deber de ellos es velar, ¿cierto?, por las reglas que actualmente nos rigen, reglas que están consagradas evidentemente en la actual Constitución. Ese es un poco el preámbulo, muchachos, ese es el hilo conductor, ¿cierto? Entonces le cedo la palabra a Alfredo para esta pregunta. La semana pasada fue la posición del gobierno. ¿Cuál es la posición entonces ahora de su excelencia, el presidente de la República, ¿cierto?, a propósito de que ya empezaron a escucharse las voces y ya este jueves, ¿cierto?, empezó a redactarse el texto de lo que va a ser una posible acusación constitucional por notable abandono de deberes, entiendo, muchachos? Esa es la pregunta. Alfredo, parto contigo, como siempre te saludo nuevamente, amigo. Bueno, lo que pasa es que aquí hay muchas preguntas, no una sola. El tema de la posible o en ciernes acusación constitucional en contra del presidente es una más de los ingredientes de este tremendo cóctel que se está formando, que está haciendo, yo diría, una situación de diagnóstico de desestabilidad del sistema democrático chileno. Sumémosle a eso las declaraciones de las Fuerzas Armadas, producto de un programa de televisión de poca monta, que después lo analizaremos. Sumémosle el tema del 10%, porque
esta cosa ya que suena como monserga de empezar a decir que no es la mejor solución, si eso todos estamos de acuerdo, si eso nunca ha estado en discusión de que no es la mejor solución. Pero nos olvidamos que estamos en una época de pandemia, de crisis social producto de la pandemia, agravada por una crisis también social, política, institucional que viene de antes. Entonces, claro que no es la mejor solución, si eso nunca ha estado en discusión, pero es la solución que tienen muchas familias hoy y mañana, producto de la situación económica y social que estamos viviendo. Y esto agravado aún más por la situación de una banca, que la banca no va a actuar bondadosamente por sí, digamos, sino que agravada por la actuación de una banca, yo diría, avalada por el gobierno, que le ha hecho muy poca exigencia respecto a los usuarios de la misma. Una de las exigencias, por ejemplo, es la postergación de créditos. Se aprobó una ley de postergación de crédito en Chile, lo cual es un chiste, porque se postergan los créditos a las personas que están al día, cuando el espíritu era para las personas que estaban atrasadas. Eso como ingrediente solamente. También tenemos el tema, digamos, que esta porfía de ir al Tribunal Constitucional por este proyecto del retiro del 10%, que entre paréntesis otra falacia más, porque no es el 10%, para algunas personas no alcanza a ser el 10%, sino que mucho menos, para los que tienen más fondos previsionales. Es una falacia también el hecho que el gobierno, que el presidente diga que obligatoriamente tiene que ir por respeto a la Constitución. Esta es una facultad, es una prerrogativa, él puede ir o no ir. Y el hecho también es una falacia de que estando presentada la reserva de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional se diga que ahora no se puede retrotraer, también es falso, porque la propia, digamos, dinámica y la ley orgánica del Tribunal Constitucional dice que hasta que no se pruebe se puede retirar la presentación. Entonces, además tenemos otro ingrediente que se cruza aquí, que es la presencia en el Tribunal Constitucional de una ex asesora cercanísima al presidente de la República, que fue nombrada, siendo jefa de asesores del presidente Piñera, Gobierno 1, fue nombrada ministra, nunca había sido nombrada ministra, y a su vez, siendo ministra, participó en una reunión de estrategia electoral para el gobierno del presidente Piñera II cuando estaba en plena campaña de elecciones. Y recién parece que ahora los senadores descubrieron que había una incompatibilidad o cercanía de la señora Abrams para tratar estos asuntos o materia. La verdad es que siempre estuvo esa incompatibilidad y durante mucho tiempo guardaron silencio. Entonces aquí estamos en un cóctel muy, muy complicado y difícil que no le hace bien a la democracia chilena. Yo creo que enferma a la democracia chilena. Y además con un presidente, lo grave, además que ya se escuchan voces que dicen que el presidente no estaría, no lo estoy diciendo yo, por favor, para que nadie ponga palabras que no son mías, lo dicen la gente que opina, los actores políticos, que el presidente hipotéticamente no estaría, digamos, con todas, digamos, las facultades como para dirigir el gobierno, etcétera. Entonces, aquí estamos en una situación tremendamente grave. Actores de la política que se involucran en opiniones políticas que no son políticos y no son actores de la democracia propiamente tal, como las Fuerzas Armadas, un gobierno que parece que camina en una vereda de al frente respecto a la necesidad de su pueblo, un gobierno además que está perdiendo todo su apoyo político, incluso de sus propios partidarios, un tema también de un tribunal constitucional que echa a perder el concepto propiamente tal del Tribunal Constitucional, porque el concepto del Tribunal Constitucional es muy bueno, fue instaurado por el presidente Frei Montalva en el año 70, homologando el Tribunal Constitucional alemán, austriaco, creado por el señor Kelsen en el año ya 1920. Entonces, no es que el Tribunal Constitucional sea malo, sino que cierta dinámica que se le ha impuesto al Tribunal Constitucional, como el control anticipado de un proyecto de ley. Y por otra parte también, esta situación de desafección de muchos sectores, digamos, cercanos al gobierno de lo que realmente pasa en Chile. ¿Para qué hablar de las opiniones de algunos empresarios, que yo creo que, haciendo gala de su escaso sentido del humor, han expresado unos dichos que le han puesto más leña a este
cóctel que se está creando en la sociedad chilena, la cual a mí me da pena porque yo soy un demócrata convencido, quiero la democracia, pero ahí también hay que protegerla, cuidarla, hacer lo propio, cerrar la boca cuando corresponde y hablar cuando corresponde. Fíjate, cuando tú hablas de democracia, Alfredo, necesariamente hay que invocar lo político, ¿cierto? Y esta semana el fracaso que se ha vivido a propósito de este error político de haber recurrido al Tribunal Constitucional, pese a que todo el mundo, ¿cierto?, le daba una opinión distinta al presidente de la República, gatilla, Cristian, y con esto te cedo la palabra, amigo, gatilla el momento probablemente más crítico, ¿cierto? Y con un problema de legitimidad tremenda, ¿cierto? Es decir, la peor semana política, según lo dicen los propios analistas del sector de gobierno. Entonces, no existe una apertura en las relaciones con el Parlamento, no existe una apertura al diálogo de manera de buscar, ¿cierto?, una alternativa para poder paliar las necesidades que tiene la gente de este Chile nuestro que camina en la calle, no el Chile acomodado. ¿Mm? Sí, mira, Alfredo hizo un buen detalle porque aquí echarle la culpa a las instituciones no es del todo pertinente. De hecho, el problema no es el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque el presidente tiene una facultad que si quiere la ejerza o si quiere no la ejerza, y eso también tiene que ver con el tino, con el criterio. Exacto. Y por eso que aparece la otra cuestión de si el presidente está en sus cabales. Y claro, no es algo que estemos diciendo nosotros, es algo que la clase política, el Parlamento ya lo ha mencionado, no es primera vez, ¿cierto? Ya, pero ahora parece que hay más adhesión a explorar esa arista. Y al final de cuentas, lo que tú tienes es un enfrentamiento entre dos poderes, el Parlamento, ¿cierto?, y el Poder Ejecutivo. Un Poder Ejecutivo que está en la inactividad prácticamente, no ha presentado proyectos de leyes adecuados, porque una cosa es presentar tonteras, ¿cierto?, y otra cosa es presentar cosas que son realmente atingentes a la realidad y factibles de poder cumplir. No hemos visto algo por el estilo en el caso del Ejecutivo. Y lo que le ha tocado al Parlamento es sacar malas leyes. Ante la ausencia de iniciativas, saca estas malas iniciativas, que son malas, si nadie ha discutido. Nadie cuestiona, como decía Alfredo, que retirar fondos provisionales es una mala idea, porque esos fondos están para otra cosa. Pero ante ninguna solución, y una solución muy mala, mejor la solución muy mala, pero todavía que era el problema, ¿cierto?, de las demás personas que no tienen ahorros provisionales, el famoso bono de clase media que ha sido un chiste y un fracaso, han circulado los memes por todos lados, la destrucción de la institucionalidad. Fíjese que Impuesto Interno traía una muy buena reputación, y ahora es el peor servicio, y es porque le pasaron una función que no le correspondía, que es pagar bonos de clase media, pagar subsidios, no le corresponde, está para otra cosa, y ahora está todo enredado además con la operación renta, porque claro, se preocupó de solucionar toda una cuestión que no era de su ámbito, y ahora lo que respecta a su ámbito no se ha solucionado. Los contadores incluso han alegado este tema de la postergación de la operación renta. Pero al final tienes tú un fracaso del ejercicio adecuado, porque el ejercicio adecuado de los roles del Estado, de los roles de administración pública, porque esto no es una empresa, y ese es el problema del presidente Piñera, no ha entendido que esto no es una empresa, esto es un país, esto es un Estado, esto es un gobierno, y por lo tanto las formas de ejercer el gobierno son diferentes. Este exceso de personalismo, por más que tengamos un sistema presidencial, tampoco es posible, porque no puedes hacer nada sin el apoyo parlamentario, y tampoco puedes irte en contra del propio Parlamento. Ahora, el punto también es que no nos olvidemos que aquí se encausó una crisis política, también generada por la tosudez del gobierno respecto del alza de los 30 pesos del boleto de metro, que generó el estallido social, ¿cierto? A oídos sordos, ¿cierto?, de lo que la ciudadanía reclama, y luego el Parlamento fue el que trató de encauzar esta crisis a través de un proceso constitucional, encauzarse a hacer un plebiscito para ver si cambiamos o no la Constitución. Aún así, el gobierno insiste en la porfía de enfrentarse a la misma ciudadanía, porque cuando se enfrenta al Parlamento se enfrenta a la ciudadanía, se está representado, está la expresión de la participación ciudadana ahí. Y entonces, ¿qué crisis tenemos? Una crisis profunda y tremenda, pues si ahora hasta los que no debiesen opinar salen opinando, las Fuerzas Armadas, y nadie los controla, nadie le pone el atajo. Carabineros hace lo que quiere, hasta el general de Carabineros, no lo olvidemos, dijo que ninguno de sus carabineros iba a ser tocado, y eso no fue perseguido. O sea, esto es realmente es el despelote, esto es el desmadre, y la verdad que el presidente Piñera ha sido un elemento nocivo para el ejercicio de la democracia. Por más color político que uno tenga a favor o en contra del presidente, no podemos tener un chiste de presidente de la República, ni alguien tan tosudo, ni tan falto de carácter, de criterio incluso,
que no pueda entender lo que le está ocurriendo a todo el país. Yo no sé realmente para quién está gobernando el presidente Piñera, pero no está gobernando claramente para la mayoría de los ciudadanos. Sí, mira, quiero solamente enfatizar lo que acabas de decir, Cristian, con algunos datos, ¿ah? Para esta lógica de no diálogo que hay entre efectivamente estos dos poderes, ¿ah? El poder ejecutivo y el poder legislativo. La idea de legislar con respecto al tercer retiro tuvo un alto porcentaje, tuvo un alto quórum. Muchachos, 105 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones. O sea, un quórum altísimo, altísimo. En la Cámara de Diputados. Cuando va a la cuando va al Senado, perdón, tuvo 31 votos a favor y 11 fueron por el rechazo. Eh, de esos 31, 7 son senadores del oficialismo. Entonces, ese es el dato objetivo que de alguna otra forma, vuelvo al origen, ¿cierto?, de la pregunta, hace de que el análisis radique o redunde, ¿cierto?, en que el gobierno está bastante aislado, está solo. Básicamente apoyado por un grupo de parlamentarios, ¿cierto? Y según lo que dicen los analistas, y a propósito de tu comentario, Cristian, de tu análisis, claro, por las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, vamos a este otro actor de este escenario, en esta escena que estamos presentando esta semana, en este análisis, en nuestro programa, a propósito de las cartas, ¿cierto? De estas cartas que envía el Ejército, envía la Fuerza Aérea, envía la Armada, ¿cierto? Y que apoya, porque aquí es donde viene lo más grave. Estas 3 instituciones son no deliberantes, ¿ok? Perfecto. Pero resulta que el gobierno, que es el llamado precisamente a establecer los límites de la no deliberancia, apoya entonces la gestión de estas 3 cartas, ¿ya? Fundamentalmente, ¿qué hacen estas 3 cartas dirigidas a este canal, ¿cierto? Como decía Alfredo, apuntando precisamente a un poco a limitar lo que es la libre expresión. Entonces, se arroga por una parte el derecho de definir, ¿cierto?, el concepto de libertad de expresión. Se arroga también en esta carta el ejercicio, ¿cierto?, a cómo se debe, valga esta redundancia, ejercer esta libertad de expresión. Claro, y lo que es más grave, ¿cierto?, suponiendo entonces de que el Ministerio de Defensa sabía o no sabía respecto de la existencia de esta carta, finalmente apoya esta moción, ¿cierto? Y detrás de todo esto, entonces, aparece este supuesto, no este supuesto, sino que este espionaje que se genera, ¿cierto?, desde las filas del ejército respecto de estos periodistas, ¿cierto?, que en algún momento, alguno de ellos, ¿cierto?, hizo alguna investigación con relación a los fraudes que se estaban cometiendo al interior de esta propia institución de las Fuerzas Armadas. Ahí está, muchachos, el enlace, ¿cierto?, con lo que generó Alfredo en su análisis respecto a lo que estaba ocurriendo con las Fuerzas Armadas y, Cristian, lo que tú dijiste con respecto a la institucionalidad, ya que, cierto, el Ejecutivo se está quedando solo en este proceso y absolutamente deslegitimado. Entonces, se deslegitima la institución de la presidencia, se deslegitiman las instituciones fundamentales porque están incorporadas en la Constitución. Entonces, se está produciendo un punto de quiebre que es muy sensible, muchachos, para lo que ha ocurrido en nuestro país después, ¿cierto?, del estallido social del 19 de octubre, y ni hablar con lo que ha ocurrido con la pandemia y las medidas que se han tomado, que han sido todas tardías. Vuelvo contigo, Alfredo, para el análisis. Discúlpame, excúsame probablemente lo largo que fue esta introducción. Sí, mira, lo que pasa, a ver, para detenernos un poco en uno de los temas, la verdad que estas cartas de las Fuerzas Armadas, o cartas de las Fuerzas Armadas, en conjunto, qué sé yo, las 3 ramas, yo creo que quizás no hay conciencia todavía de lo grave que es eso, ¿no? Es grave, digamos, para la democracia, es grave para la libertad de prensa, es grave también para las propias Fuerzas Armadas, para su prestigio, es grave para la imagen que se transmite a la ciudadanía, etcétera. Porque, a ver, el programa de televisión yo creo que no tenía ninguna popularidad, quizás hasta poca gente lo vio, pero con esto hizo que mucha más gente lo viera. Uno y puede llegar a la conclusión, digamos, legítimamente, digamos, o las Fuerzas Armadas pueden llegar a la conclusión de que es burdo, ordinario, vulgar, de mal gusto, etcétera, etcétera.
pero para eso tienen su conducto regular. El conducto regular es el ministro de Defensa. Pero además reclamar por un programa de televisión de poca monta, burdo, ordinario, rasca, como decimos en Chile, digamos, y generar de esto una situación, digamos, y convertirse en actor de la democracia cuando las Fuerzas Armadas no son actores de la democracia, es muy grave. Y esto extrapolado, digamos, cómo nos ven afuera, claro, nos ven como un país con una democracia muy débil, muy débil. Esto tiene un impacto muy grande fuera. Quizá aquí todavía no se tiene la conciencia de eso. Fuera del país, en democracia mucho más madura que las nuestras. Pero además hacer una cuestión de un programa de televisión que es una sátira, una mofa, una burla, que es una sátira, una parodia. La sátira es casi un género lírico, no sé, irónico, que ya viene de la ironía socrática en adelante, que usaban los griegos, ya, o sea, es una cosa, además, en todo el mundo se usa la sátira y la parodia. Yo no sé si la Fuerza Armada o algunos de los miembros que hicieron ese reclamo, si alguna vez han reparado, digamos, las parodias que se hacen en Gran Bretaña sobre una de las figuras sagradas que tienen los británicos, que es la propia reina, o la corona británica, o en Italia, cuando las parodias que hacen sobre el Papa, o las parodias que hacen en Alemania, en algunos diarios por ahí, en medios populares, digamos, sobre la canciller alemana, digamos. ¿Para qué hablar en Argentina las parodias que hace? Porque ya te digo, eso ya es una cosa de palabras mayores. En España, propiamente tal, las parodias que se hacían con Felipe González, con Suárez en su época, con los otros presidentes, digamos, del Partido Popular, las parodias que se han hecho acerca del Partido Popular o del Partido Socialista Español, etc. O sea, esto existe en todo el mundo. Y si le queremos poner más color todavía al tema, digamos, para graficarlo, los Simpsons son una parodia y una sátira. Y hablan ahí de toda la política y hablan de todas las instituciones, los personajes públicos de Estados Unidos, hacen una sátira permanente que ya no sé cuántos años. Entonces te digo, hacer de esto una situación, digamos, poco menos de que en eso se basa o no se basa el prestigio, digamos, de ciertas instituciones, yo creo que es irreal y no corresponde. Pero lo grave es que en Chile eso no puede suceder si queremos tener una democracia madura. Lo dice el artículo 101 de nuestra Constitución, que las Fuerzas Armadas son no deliberantes. ¿Y qué significa no deliberante? Porque se hace toda una interpretación que si fue deliberante, no fue deliberante. Deliberante significa no hacer declaraciones públicas de ningún tipo que signifiquen, digamos, arrojarse opiniones, digamos, y causar un impacto en la sociedad. Eso es lisa y llanamente no ser deliberante. Entonces, ¿qué significa no ser deliberante? No opinar. Entonces, el tema es que aquí también se han confundido los roles, pero aún más grave es que el gobierno salga avalando después de esta situación. Entonces, aquí estamos en plena construcción de nuestro sistema democrático. Esto va a tener mucho impacto, va a tener impacto, digamos, y abre una llave a un sistema también en la próxima convención constitucional, que va a haber que preocuparse de este tema. ¿Cómo regulamos los estados de excepción? Habrá que distinguir entre los diferentes estados de excepción que tenemos. Algunos estados de excepción estarán a cargo de autoridades civiles, otros estados de excepción a cargo de las Fuerzas Armadas, ya no siempre a cargo de las Fuerzas Armadas. Entonces, nos abre un montón de preguntas e interrogantes si creemos en la democracia. Ahora, si no creemos en la democracia y nos gusta, digamos, digamos, la presencia de militares en las calles como una política permanente del Estado chileno, bueno, entonces no nos vamos a preguntar nada. Pero si creemos en la democracia tenemos que hacernos muchas preguntas. Y aquí hay una situación grave que tiene más impacto fuera de nuestro país que dentro del país. Yo creo que en Chile todavía no se toma la dimensión, no se toma, digamos, la debida conciencia. No he escuchado a ningún candidato constituyente opinar sobre estos temas, digamos. Porque sería bueno que se corran el velo y sigan, si están de acuerdo, no con el sistema democrático, digamos. Entonces, porque estar de acuerdo con el sistema democrático significa sentar las bases de un sistema democrático, en que hay actores que son actores propiamente tal de la democracia y ciertas instituciones que no son actores de la democracia. La Fuerza Armada, por la soberanía que le otorga el pueblo de Chile, tiene la custodia de las armas.
y tienen una fuerza tremenda, entonces tienen que estar sometidas al poder civil y no son deliberantes, digamos. Entonces eso tenemos que entenderlo y obviamente prestigiar y respetar a nuestras Fuerzas Armadas, pero el respetar no se, tampoco impide, porque para eso está la libertad de prensa, que se haga una parodia, un chiste, o que se haga una ironía, o que se haga una sátira, si eso existe en todo el mundo existe. Entonces, incluso hay algunos amigos míos que admiran mucho, digamos, a la Royal Navy, qué sé yo, y la corona británica y todo, pero entonces, por favor, vean la televisión británica para que un poco saquen ejemplo de la parodia que se hace. Entonces, yo creo que ha sido una exageración y ha sido un exceso. Bien, se nos acabó, Cristian, el primer bloque. Vuelvo contigo, retorno, ¿cierto? Contigo cuando iniciemos el segundo, y retomando con este mismo tema para dejarte también la opinión a ti. Vamos a una pausa comercial, ¿cierto? Y volvemos aquí en Radio Polar con nuestro escenario social. Cerramos temporalmente el telón